Bienvenidos a Escuela Sabática Fácil con Néstor Salguera y César Vargas. El libro de Salmos. Lección número 1 para el sábado 6 de enero de 2024. ¿Cómo leer Salmos? Buenos días amigos y hermanos, bienvenidos a Escuela Sabática Fácil, donde nosotros vamos a aprender mucho. Aquí su servidor Néstor Salguera y César Vargas, como ¿cómo siempre. estás, César? Desde el año pasado no te veo, César. Así mismo. Gracias a Dios por habernos permitido pasar esa barrera del tiempo y ahora está marcando el 2024. Amén. Y bueno, estamos estrenando años y estamos estrenando también en una nueva cartilla. Estamos ahora, así es, estamos en el nuevo trimestre, el libro de Salmos, César, ya lo habíamos anunciado anteriormente, y hoy pues estamos ahora en la primera lección de este hermoso libro de Salmos. Si a ti te gusta Salmo, envíanos cuál es el Salmo que te gusta a ti, ahí escriben en el chat. Puede ser el Salmo 23, Salmo 24, 46, el 150 o el 51 de David. Puedes escribirlo, ¿verdad, César? Yo creo que todos tenemos un salmo preferido. Así La es. de Manuel le gusta el 46. El 46. A mí me gusta siempre el 149. Me gusta. A mí el que me gusta, el tuyo es el 139. 139, perdón. 139, sí, Ya se le está olvidando, ¿ya vieron? Sí. A mí me gusta el Salmo 50. 50, pero el versículo 15. Nada más, me gusta ese salmo. Es que el salmo, bueno, todo libro tiene unas promesas increíbles, ¿verdad? Así es. De mucha bendición y bueno, pero siempre un salmo tiene algo especial para ti. Así es. Hoy vamos a estudiar, amigos y hermanos, la introducción de lo que es el libro de Salmos. Vamos a ver quiénes compusieron Salmos, quiénes fueron inspirados para que pudiesen escribir estos Salmos, para qué se utilizaron, y también vamos a ver qué significa Salmos para nosotros, ¿verdad, César? ¿O en qué momento podemos utilizar un salmo? Sí. Fíjate que yo espero aprender también de todo esto porque cuando yo leía Salmos, yo lo leía de corrido. Digamos, si en el día yo me leía 3, 4 capítulos de la Biblia, yo me lo leía todo. Pero al final como que le sentí un sabor agridulce, porque en un salmo David agradecía al Señor, y en el otro salmo lloraba por liberación, y en el otro salmo volvía a llorar, y en el otro volvía a alegrarse, y entonces me confundía. Yo esperaba que fuera como un solo relato, que el Señor pasó este problema, el Señor te ayudó, y bueno, le daba seguimiento a eso. Sin embargo, lo que pasa es que cada salmo es una experiencia vivida, ¿verdad? Y entonces se deben estudiar individualmente. Y eso es lo que vamos a ver, porque también vamos a mirar que no todos los salmos son de David, sino que hay unos integrantes también ahí, reyes, sacerdotes, poetas, que estuvieron aquí involucrados en este libro de Salmos. Así que, bienvenidos, vamos a orar, César. Así es. Querido Dios y Padre amado, Señor, gracias te damos, porque tu misericordia, oh Dios, y tu bondad es para siempre. Gracias por la oportunidad que nos das de poder estar en este nuevo año 2024. Pedimos, oh Dios, que sea usted dirigiendo nuestros pasos. Ayúdanos para que podamos cumplir nuestros sueños, para que podamos realizar nuestros proyectos, pero que sea con tu ayuda, oh Dios, que sea a tu manera y no a la nuestra, Señor. Padre, sobre todo que podamos iniciar siempre, Señor, con una relación íntima, cercana contigo, Señor. Que nada ni nadie pueda separarnos de ti. Gracias, oh Dios, y te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, esté con nosotros en este estudio, dando sabiduría, dando discernimiento. Y te pido, querido Dios, por cada persona que está ahora viendo esta transmisión, Dios, bendice su vida, bendice su trabajo, Señor, suple cada necesidad, Padre eterno, porque tú eres el Dios de lo imposible. Y por eso, Dios, te invocamos y clamamos tu nombre. En el nombre de Jesús, amén. Amén. César, ¿qué es Salmos? Bueno, como te decía, son capítulos que vivieron diferentes personas, como lo vamos a ver en toda la lección de hoy. Sin embargo, dice acá el comentario que Salmos
yo te lo tengo por acá, se me perdió. Es una fuente de bendición para todo el que lo estudia, es una fuente de esperanza, una fuente de revivimiento y una guía para examinar la conciencia y para reflexionar sobre la grandeza de Dios. Todas estas cosas las podemos encontrar en el libro de Salmos. Qué bendición, ¿verdad? Y es que el libro de Salmos, familia, está escrito, toda la escritura podemos ver que es inspirada por Dios, pero además de los otros libros, César, todos los libros hablan para nosotros, pero Salmos habla por nosotros, a Dios. Es decir, me llama la atención porque nosotros podemos leer cualquier libro de la Biblia y siempre dice, y Daniel oró a Dios, y Moisés hizo esto. Pero cuando tú te vas a Salmo, lees, por ejemplo, el Salmo 40, pacientemente esperé a Jehová y él se inclinó a mí. Es decir, que el libro de Salmos, César, es en primera persona, ¿verdad? Eso es lo bonito de Salmos, es en primera persona, porque te decía, son las experiencias vividas de cada actor, y es por eso que se identifica con nosotros hasta el día de hoy, y es importante porque las mismas dificultades que pudieron tener nuestros hermanos en aquel tiempo todavía persisten en nuestros días, así que esa es la importancia, nos identificamos con ellos. ¿Quién no ha tenido algún periodo de miedo, y entonces tú citas el Salmo 91? O tal vez admirando la grandeza de Dios y ves el Salmo 19, el Salmo 24, y de esa manera nos identificamos por eso es que tú ves que hablan en primera persona, por la experiencia, y cuando esa experiencia llega a tu vida, tú también puedes hablar igual que ellos. Sí, y es importante que nosotros podamos entonces estudiar el libro de Salmos. De hecho, toda la Biblia hay que estudiarla, pero el libro de Salmos, con sus 150 capítulos que están disponibles, ¿verdad?, en la preciosa palabra de Dios, son para que nosotros podamos encontrar, como decía nuestro hermano César, esperanza, podamos encontrar bendición, podamos encontrar un reavivamiento. Eso es importante, ¿verdad? Sí. Ahorita que dijiste 150 capítulos de Salmos, pues los expertos dicen que no tienen capítulos, porque como cada salmo es individual, solo decimos entonces el Salmo 1 o el Salmo 150. Porque cuando decimos capítulos es porque es una sola historia dividida en varias etapas, ¿no? Sin embargo, el Salmo es cada una experiencia, como decía, muy individual, y por lo tanto así debe estudiarse para que no les pase a la mía. Fíjate lo que dice aquí. Dice, es necesario estudiar Salmos. Como el resto de la Escritura, la tarea del estudio de Salmos es acercar el mundo particular de sus salmos al público moderno. Debemos tener en cuenta que aunque este libro contiene oraciones del pueblo de Dios e incluso oraciones que Jesús mismo pronunció como Señor encarnado, son también oraciones acerca de Jesús. Son la revelación de Dios a la humanidad. ¡Qué precioso es! Es decir, que Dios también se revela a través de los salmos. Recuerda que el apóstol Pablo dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Amén. Y el Salmo entonces es tan útil como cualquier libro de la Biblia. Y en el Salmo también encuentra profecía. Sí, porque también habla del Mesías. Jesús, sí. de todo lo que él iba a sufrir. Y como lo veremos acá, dice encontrar poesía. Eso era en la parte de acá tal vez estoy adelantando el día del sábado. Dice acá que los salmos han sido un devocionario, un himnario para judíos cristianos de todas las épocas. Son poesías que se fueron dedicadas a Dios, pero que esta poesía fue originada en Dios mismo, que inspiró sus pensamientos. O sea, no están hechos, como decimos nosotros en Nicaragua, a la pura bulla. Dios inspiró a cada uno de estos salmos a partir de la experiencia que podía tener en ese momento el autor del Salmo. Vamos a la lección número 1 para el 6 de enero del 2024, cómo leer Salmos. Y decía nuestro hermano César de que Dios es el autor principal, originador de los Salmos, porque Él inspiró a las personas. Pero antes de que entremos a la lección, quiero leer el texto para memorizar. Lo encontramos en Lucas capítulo 24, versículos 44 y 45. Dice de la siguiente manera: después les dijo,
estas son las palabras que les hablé cuando estaba aún con ustedes, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el sentido para que entendiesen las escrituras. Amén. César, aquí Jesús le dice a estos hermanos que iban de camino de Maús, ¿te acuerdas? Sí. Le dijo de que era necesario que se cumpliese, ¿qué cosa? Lo que estaba en la escritura. Y Jesús menciona como, digamos, de manera específica cuáles son las escrituras. Dice la ley de Moisés, los profetas y los salmos. Así que los salmos son escritura de Jehová, son mensajes para cada uno de nosotros, para que podamos fortalecernos en nuestro hacedor. Dice que la parte debajo del sábado es fundamental aceptar salmos como palabra de Dios y prestar mucha atención a sus rasgos poéticos, así como a sus contextos históricos, teológicos y litúrgicos, para comprender sus mensajes que llegan hasta nuestros días tras miles de años. Como le decía, nosotros nos identificamos, usted lee el libro de Salmos. Es más, algunos hermanos expertos en esto han dicho, si estás triste, lee el Salmo tal, si estás alegre, lee el Salmo tal, si oración, el Salmo tal. ¿Por qué? Porque ellos también se identifican con nosotros hasta el día de hoy, y es la importancia, ¿no?, de la Escritura. Así es. Fíjate lo que dice aquí la sierva del Señor en el libro La Fe por la cual vivo, página 12. Dios se había propuesto hacer de la Biblia un libro de instrucción para toda la humanidad, en la niñez, en la juventud y en la edad adulta, y que fuese estudiada en todo tiempo. Él dio su palabra a los hombres como una revelación de Él mismo. Es el medio de comunicación entre Dios y el hombre. Qué tremenda cita. Nosotros tenemos que ahora entonces estudiar las Escrituras. Pero en esta semana vamos a ver cómo podemos nosotros leer Salmo. A veces, César, tú decías, el Salmo yo lo leía de una manera corrida, era la palabra que, sí, ¿verdad? Pero a veces es importante, como decía nuestro hermano César, estás con miedo, puedes leer un Salmo donde David o otro autor pudo haber vencido el miedo, ¿verdad? Por ejemplo, hay un Salmo que dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? O el Salmo, César, Creo que el 121. el 121, o el Salmo 27, que dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿Por qué he de atemorizarme? ¿Verdad? O sea, encontramos en los salmos esperanza, fuerza, aliento también encontramos, ¿verdad?, de parte de nuestro Señor Jesús. El día domingo, César, 31 de diciembre, dice los salmos en el culto del antiguo Israel. Entonces quiere decir que los salmos ya estuvieron cuando Israel. Recuerda que los salmos fueron compuestos entre unos por Moisés, como lo veremos más adelante. Ajá. La mayor parte por David. Pero los salmos fueron compuestos para su uso en el culto individual y comunitario. Se cantaban como himnos en el culto del templo. Bueno, yo no conozco muchos salmos. A mí me gusta el Salmo 5 cuando lo cantan. Algunos lo sabrán. Y el Salmo 145. Que son los más conocidos que hemos escuchado, ¿verdad? Sí. Pero imagino que en la cultura de ellos todos tienen su entonación, como lo binario que tenemos nosotros como adventistas del séptimo día. Y entonces, eso lo puede ocupar usted también en un culto de la mañana, o lo puede hacer en un culto en la tarde, estudiar un salmo, porque cada salmo trae su propia lección. César, ¿y qué significa salmos? Dice acá que el título de la Biblia hebrea, el título del libro de Salmos es Tehilim, que significa alabanzas. Refleja su propósito principal, es decir, la alabanza a Dios. Y es interesante porque aunque el libro de Salmos, hay salmos que te ayudan y te fortalecen, bueno, todos te hacen eso, pero en algunos expresan como gratitud, el otro expresa alegría, admiración a Dios, pero hay unos también que te expresan tristeza. Y sin embargo quiere decir que uno puede alabar a Dios en un estado, correcto, un estado de estar triste. Decía un pastor, creo que era el pastor Bullón,
Un día dice, yo no quería hablar con Dios porque andaba enojado. Y comencé a pelear con Dios y le dije esto y lo otro. Y cuando me di cuenta, dice, ya estaba hablando conmigo. Estaba orándole a Dios. Y yo no quería orarle a Dios. Entonces vemos que igual pasa, ¿verdad? Porque en los salmos encontramos, como tú decías, gratitud, alabanza de victoria, de sanidad. Pero también encontramos, por lo menos en el caso de David, mucha persecución, ¿verdad? David escribía, Señor, no por favor, de Saúl. Sí. Y él escribía, Señor, por favor, que mis enemigos no me encuentren, tápale los ojos, que no me vean. Y así fue. Dios protegió muchas veces a David en esa persecución. César dice aquí, Salmos era una parte indispensable del culto israelita. Y como dice la pregunta, ¿en qué ocasiones, cuándo utilizó los salmos el pueblo de Israel? Dice aquí, en las dedicaciones del templo, en las fiestas religiosas, en las procesiones y también cuando el arca del pacto era llevada a Jerusalén. Qué interesante que nosotros podamos también utilizar la alabanza, porque recordemos que salmos es alabanza. Entonces la alabanza tiene que ser parte importante de nuestro encuentro personal o comunitario, hablando con nuestra familia, a Dios, ¿verdad? Individual. Sí. Individual. Por lo menos nosotros como adventistas contamos con un himnario de 613 himnos, 613 alabanzas, y cada alabanza trae su mensaje y también el texto bíblico en el cual se apoya ese mensaje. Amén. Ahora, al igual que los salmos, muchos de nuestros himnarios son experiencias de muchos hermanos que pasaron y entonces compusieron ese himno inspirado por el mismo Dios, para que hoy nosotros nos dé fortaleza. Cuando usted está triste y canta un himno, no se fortalece. Cuando está alegre y canta un himno, bien. Así entonces, es. se puede utilizar el libro de Salmos. Sí, porque recordemos la experiencia del apóstol Pablo, cuando fue preso con Silas, ¿te acuerdas? Y fueron azotados y lo llevaron a la cárcel. Y dice que a medianoche, ¿qué hicieron? Comenzaron a cantar alabanzas al Señor. Y cuando comenzaron a cantar alabanzas, dice que hasta los presos cantaban. Y hubo un gran terremoto después. Entonces vemos que en el momento de la aflicción hay un himno o una alabanza que dice alaba a Dios. ¿La has escuchado? Alaba a Dios, estás triste, estás alegre, alaba a Dios. Y eso creo que es importante, o lo deberíamos de hacer. No solamente alabar al Señor cuando todo nos está yendo bien. Somos buenos a hacer eso. Nos va mal que no voy a la iglesia porque llego, ¿verdad? Ya nos le quitamos con el Señor. Recuerda que el apóstol Pablo siempre le dice que en todo estemos gozosos, ¿verdad? Amén. Y es que ese gozo va más allá de una alegría superficial, porque como contaste la historia de Pablo y lo dice la Biblia, ellos acaban de ser azotados, sin embargo, en lugar de estarse lamentando, ellos estaban más bien cantando al Señor. Y esa es la actitud, ¿no?, que nosotros debemos tener. Así que mira lo que dice acá la parte de abajo del día domingo. Los salmos no solo acompañaban el culto del pueblo, sino también lo instruían sobre cómo lo debían adorar a Dios en el santuario. Jesús oró con las palabras del Salmo 22, lo encontramos en Mateo 27:46. Los salmos también ocuparon un lugar importante en la vida de la iglesia primitiva, según el libro de Colosenses capítulo 3, versículo 16 y Efesios 5:19. Dice, aunque nosotros, por supuesto, no adoramos a Dios en un santuario terrenal como el templo antiguo, ¿cómo podemos entonces utilizar los salmos en nuestro culto, ya sea en forma individual o grupal? Bueno, para mí, César, creo que los salmos son importantes cuando haces tu culto matutino, ¿verdad?, con la familia. Y puedes, de hecho, como tú decías, no tenemos la entonación, cómo suena un salmo, pero al leerlo, yo creo que es más que suficiente cuando tú lees un salmo. Cuando leo el Salmo 50, versículo 15, que dice, invócame y entonces te quitaré de la angustia por la que estás pasando y testificarás de mí, dice el Señor. Es importante eso. El Señor dice que vas a invocarlo ¿en qué? ¿En qué momento? En el momento de la angustia. Y es que a Dios le gusta que nosotros
agarremos, como dicen, fuerza y valor cuando estamos en medio de una situación difícil, porque Él entonces es donde actúa con más poder para librarnos de eso. Es importante entonces, César, que los salmos sean estudiados con todo cuidado, porque los salmos también traen bastante enseñanza para cada uno de nosotros. Así es, como dijimos ellos, traen muchas enseñanzas, traen muchas promesas, son proféticos y nos ayudan a sobrellevar las diferentes situaciones en las que podemos estar pasando el día de hoy. Y es bueno, ahí la importancia, ¿no? En el día lunes, 1 de enero, conozcamos a los salmistas. ¿Sabes? Cuando yo leí esto, César, yo dije uy, yo pensé que solo David era el que escribía los salmos, ¿verdad? Y la mayoría lo tiene él, pero aparecen más de 4 o 5 autores de salmos. Así es, dice acá el comentario, David, cuyo nombre aparece en los títulos de la mayoría de los salmos, participó activamente en la organización de la liturgia del culto de Israel. Se le llama el dulce cantor de Israel, segunda de Samuel 23:1. Muchos salmos fueron compuestos por los músicos del templo. Y ahí se menciona, ¿verdad? Por ejemplo, el Salmo 50 y Salmos del 73 al 83 fueron compuestos por por Asaf. Asaf, sí. Otro que compuso salmos fue los hijos de Coré. Otro que aparece ahí, Emán, el Esraíta, Etán, sabe que era la misma familia de él. También aparece Salomón y Moisés, que escribió el Salmo 90, fueron algunos de los autores. ¿Qué revelan estos salmos sobre la experiencia que vivieron sus autores? Salmos es, como llamamos ahora nosotros, el testimonio de cada escritor, ¿verdad?, de estos salmos. Es decir, nosotros podemos leer Mateo 24:14, donde Jesús dijo: y este evangelio será predicado por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin, dice Jesús. Y me llama la atención porque estos autores de salmos testificaron de lo que Dios hizo en sus vidas. Y no solamente en la vida alegre, como nosotros cuando todo va bien, sino que en sus momentos difíciles. Ahora, todos nosotros tenemos momentos difíciles, ¿verdad? Entonces, el libro de Salmos, al escuchar tú el testimonio de otra persona, tú puedes decir: wow, si Dios hizo esto con David, si Dios hizo esto con Salomón, ¿por qué no lo puede hacer conmigo? ¿Verdad? O sea, agarra, como dicen, fuerza y valor, ¿verdad? Por ejemplo, yo me encontraba en una situación difícil y entonces me recordó el Salmo 121, del que estamos hablando ahorita. Y aquí lo tengo, a ver: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro?, preguntaba el salmista. Y a veces yo no le doy salida a la situación que estoy viviendo y me pregunto: ¿de dónde vendrá mi socorro? Y entonces me vuelvo al versículo 2 y mi socorro viene de Jehová, del mismo que hizo los cielos y la tierra. O sea, para eso tenemos un Dios grande que podemos clamarle, basado en este salmo. Y así sucesivamente, ¿no? Cuando te está pasando una dificultad, te dice: Jehová es mi pastor. No faltará. Y ese es como aparte de ser una promesa, César, es como un motor para que tú sigas adelante. No te quedes estancado. Es como cuando, yo recuerdo, César, cuando íbamos allá a la montaña y andábamos comprando frijoles y de repente se quedaba el camión pegado ahí en el suelo de la sal, y en eso venía otro camión más fuerte y le pegábamos la cadena y nos sacaba de ahí. Entonces me da que cuando tú estás en ese estado así, que todo va para acá, está suave el lodo, entonces como que Dios viene y te agarra y te saca, ¿verdad? Cuando clamas. Pero a veces nosotros dudamos del poder de Dios, no queremos clamarle al Señor. Claro, pero bueno, mira lo que dice acá en el comentario: el Espíritu Santo inspiró a los salmistas y utilizó sus talentos al servicio de Dios y de la comunidad de la fe. Amén. Los salmistas eran personas de genuina devoción y de profunda fe, sin embargo eran propensos a desaliento y tentaciones como el resto de nosotros.
No eran gente extraordinaria, digamos, con poderes. Eran gente como tú y yo, solamente que eran más consagrados. Bueno, pero nosotros podemos alcanzar esa consagración ahora. Claro. Si nos sometemos a Dios, si nos entregamos a Dios, entonces el Espíritu Santo que está ahora con nosotros, el Consolador, nos dará a nosotros la fuerza y para no caer, digamos, en alguna tentación o en el error, por llamarle así. El Señor nos va a ayudar. Ahora, algo que tú dijiste, César, que leíste aquí, es importante. No eran personas extraordinarias, ni superpersonas. Eran personas como nosotros, de carne y de hueso, pero con la diferencia de que ellos tenían presente que el Dios, creador de todo, era el que les daba todo y Él iba a hacer algo por ellos. Claro, y como ellos eran como nosotros ahora tenemos como te digo, el testimonio de ellos nos ayuda a saber que si ellos pudieron, nosotros también, porque tenemos al mismo Dios que ellos adoraban en aquel tiempo. Y mira lo que dice, por lo menos, dice ahí: llegue mi oración a tu presencia, inclina tu oído a mi clamor, porque saturado estoy de males y mi vida está al borde del sepulcro, decía el Salmo 88, 2 y 3. Entonces, este es el clamor del alma del siglo XXI, tanto como el de alguien que hace 3000 años. Por eso es importante. A veces nos dicen que porque estudiamos las Escrituras, hablando de manera general, si son un libro antiguo, pero es que las mismas preocupaciones que tenía el hombre hace 3000 años las tenemos hoy mismo. Cambiará la situación política, qué sé yo, la estructura, pero los problemas humanos como personas son iguales. Así es, por eso es que dice que esas personas de hace de más de 3000 años, esas situaciones por las que pasaron, nosotros también estamos igual. Mira lo que dice aquí César: los salmistas clamaron a Dios para que los salvara y experimentaron su inmerecido favor. Y entonces, como ellos clamaron y ellos estaban siempre consagrados a Dios, dice aquí, glorificaron a Dios por su fidelidad y por su amor, y les prometieron su incansable devoción. ¡Qué tremendo! Es decir, César, que Dios desea hacer algo por ti, Dios desea ayudarte, pero si tú no te dejas y no vas a hacer, no te va a obligar el Señor. ¿Qué tienes que hacer entonces? Tienes que entregarte a Dios, tienes que entregarte y dejar todo. Es decir, tu confianza tiene que estar en Dios. Porque tú no puedes ya, tú no puedes hacer nada. Así es. Sigue diciendo el comentario: los salmos son pues testimonio de redención divina y signos de la gracia y la esperanza de Dios. Los salmos transmiten una promesa divina a todos los que abrazan por la fe los dones divinos del perdón y de una vida nueva. Pero al mismo tiempo no tratan de cubrir, ocultar ni restar la importancia a las dificultades y el sufrimiento que prevalecen en un mundo caído. Amén. Imagínate que fuera de nosotros si los salmos solo escribieran cosas agradables y nada de los problemas que podemos estar viendo. No nos podríamos identificar con ellos nosotros. Pero al ver las diferentes situaciones, el miedo, el deseo, es más, a veces el mismo salmo te dice que no te fíes de que el maligno prospera. Y a veces nosotros hemos pensado eso. Tú te portas bien, haces lo mejor que puedes para Dios, y el bandido que anda haciendo avería vive mejor que vos. Y tiene muchas más cosas que uno. Sí, pues digo, vive mejor que vos. Entonces, y a muchos nos pasa, ¿no? Y entonces el salmista dice: no te preocupes, deja de eso, porque ese tipo va a caer al final y va a ser peor la caída. Nos ayuda, ¿no?, a entender mejor la situación. Fíjate lo que dice aquí la escritora Elena G. de White, Historia de los profetas, de los patriarcas y profetas, dice de la siguiente manera. Mira cómo lo describe ella. Dice así de la siguiente manera: el amor que le inspiraba, los dolores que le oprimían, los triunfos que le acompañaban eran temas para su pensamiento activo. Y cuando contemplaba el amor de Dios en todas las providencias de su vida, el corazón le latía con adoración y gratitud más fervientes. Su voz resonaba en una melodía más rica y más dulce. Su arpa era arrebatada con un gozo más exaltado. El pastorcillo procedía de fuerza en fuerza, de sabiduría en sabiduría, pues el Espíritu del Señor le acompañaba. Qué lindo lo que nos muestra la escritora hablando acerca de David, ¿verdad? Y me gusta cómo comienza. En unos momentos donde estaba
bien, pero también en los momentos de dolor, de opresión, de preocupación, de persecución. Y David siempre estaba alabando a Dios. Eso es lo que te iba a comentar, o sea, independientemente de las circunstancias que estuviera viviendo, él volcaba siempre su vista hacia Dios. Si era de alegría en agradecimiento, si era de miedo buscando protección, ¿verdad? Él siempre estaba en su mentalidad puesta en el Señor, y es lo que nosotros debemos tener. Y bueno, y podemos utilizar hasta sus mismas palabras para poder orar como lo hizo Jesús. Así es. Fíjate lo que dice aquí en parcialmente, para fin de conocerle, página 268. Decía David: agradeceré al Señor y alabaré su santo nombre. Alabaré al Señor porque puedo confiar en Él en todo tiempo. Él es mi salvación y mi torre de fortaleza, a lo que puedo correr en busca de seguridad. Qué lindas palabras, hermano. Es importante que nosotros hagamos ahora de la palabra del Señor, que sean nuestras oraciones, que sean nuestras alabanzas. El Señor no quiere vernos hundidos ahí en el pecado ni en la desesperación. Él quiere sacarnos, porque para eso vino Él, para rescatar, para buscar y salvar lo que se había perdido, ¿verdad? Vamos a pasar el día martes. Un cántico para cada etapa, es lo que estamos hablando. Es lo que tú decías, leía de corrido salmo y un día estaba alegre, el otro día estaba triste, y entonces... Es lo que no entendía el salmo, pero ya voy entendiendo que se debe de ir un salmo individual. Ajá. Pero mira, acá el comentario dice que los salmos demuestran que los creyentes pueden adorar a Dios en todas las etapas de la vida, de lo que estamos hablando. Amén. En primer lugar, dice acá, encontramos himnos que agradecen a Dios por su majestad y poder en la creación, por su gobierno soberano, por su juicio y su fidelidad. Amén. Pero también hay salmos de acción de gracias, que expresan profunda gratitud por las abundantes bendiciones de Dios. También hay de lamentaciones, ¿verdad? Que son clamores sinceros a Dios para que nos libre de los problemas. Y es lo que nosotros no estamos en una burbuja. Nosotros estamos rodeados de problemas. A donde vayamos hay problemas, pero tenemos un Dios que es más grande que esos problemas. Número 4, salmos sapienciales que brindan orientaciones prácticas para una vida recta, para una vida justa, para que podamos conducirnos por el buen camino. Me gusta porque el libro de Salmos, capítulo 119:9 dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Y esa es una buena orientación. ¿Con qué nosotros vamos a limpiar nuestro camino? Guardando la palabra de nuestro Dios. ¿Sigue diciendo César? Número 5, salmos regios, que señalan a Cristo, que es el Rey soberano y libertador del pueblo de Dios. También hay salmos históricos, que recuerdan el pasado de Israel y destacan la fidelidad de Dios y la infidelidad de Israel, para enseñar a las generaciones venideras a no repetir los errores de sus antepasados, sino a confiar en Dios y permanecer fieles a su pacto. Como en el Salmo 70, 71, 72 hasta el 74, dice ahí: Señor, ¿cómo voy a olvidar lo que tú hiciste por el pueblo de Israel? Si tú lo abriste el mar rojo. Todo eso menciona David, y yo me quedo con aquello. David también tenía conocimiento de lo que Dios había hecho por Israel cuando lo sacó de Egipto. Sí, recuerda que eso debemos recordar estas cosas pasadas, porque así como Dios nos ayudó en el pasado, también nos va a ayudar en el presente y en el futuro. Así que debemos tener eso en cuenta. Mira acá que la poesía de los salmos evidencia un poder singular para captar la atención de los lectores. Por lo menos cuando en el salmo podemos encontrar algunas cosas. Número 1, encontramos paralelismo. ¿Qué es esto? Consiste en combinar palabras, frases o pensamientos construidos en forma simétrica. El paralelismo nos ayuda a comprender el significado de las partes correspondientes. Por ejemplo, el Salmo 103:1 dice: alaba, alma mía, al Señor, y alabe todo mi ser su santo nombre. Este paralelismo es: alaba, alma mía, y luego todo mi ser repite lo mismo. Repite. Sí, porque el alma es el cuerpo. Sí, y todo mi ser es todo el cuerpo, correcto. También hay, número 2, imágenes
Utilizan el lenguaje figurado para apelar con fuerza a los sentidos físicos de los lectores. Por ejemplo, el refugio de Dios se describe como la sombra de sus alas, como el Salmo 17:8. Es decir, a veces nosotros utilizamos Jehová es mi refugio, ¿verdad? Pero también lo imaginamos como unas alas, como cuando la gallina agarra su pollito, ¿verdad? Y lo cubre. Los 91 dicen que habita bajo el abrigo del Altísimo morará. Bajo las alas bajo Sí, la sombra del Omnipotente. Bajo el real. No, el Salmo 91 dice: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Es que cuando tú quieres pronunciar un salmo, como que la mente no está bien activada, ¿verdad? Como te agarran a quemarropas. Mira, otra cosa que encontramos en los salmos es el Merismo. Eso expresa la totalidad mediante un par de partes contrastantes. Por lo tanto, por lo menos el Salmo 88:1 dice: día y noche clamo a ti. O sea, denota clamar sin cesar. Es fácil añadido. Ahora, también dice que hay en el número 4 un juego de palabras, ¿verdad? Dice: emplean el sonido de los términos para elaborar un ingenio verbal y resaltar un mensaje espiritual. En el Salmo 96:4 y 5, las palabras hebreas Elohim, dioses, y Elim, ídolos, crean un juego de palabras para transmitir el mensaje de que los dioses de las naciones solo aparentan ser Elohim, dioses, pero no son más que el Elim, ídolos. Por último, la palabra Selah denota un breve interludio, ya sea para hacer una pausa y reflexionar sobre el mensaje de una sección concreta del Salmo o para cambiar el acompañamiento musical, como es el Salmo 61:4. Tenemos y qué interesante esto, César, y qué maravilloso es esta manera de poder nosotros aprender acerca de los salmos, ¿verdad? Hay cosas que nosotros no las entendíamos, por eso este repaso es para que aprendamos. Nosotros también estamos aprendiendo, familia, con ustedes. Fíjate que una de las cosas que me llamaba la atención, Ajá. yo mira el Selah cada rato en la Biblia, en el Salmo 64, en el Salmo 61:4, y yo decía: ¿qué será el Selah? Pero bueno, aquí lo estamos viendo que es una pausa, ¿verdad? Por el interludio, y era para reflexionar o para una variación en la música. Ahora ya no le pongo mente. ¿Qué significaba celar? Tenés que estar celando eso. Bueno, es importante que nosotros entonces podamos estudiar salmos, familia. Día miércoles 3 de enero, oraciones inspiradas. Así es. ¿Alguna vez tú has tenido una oración inspirada, César? Sí, como te ¿verdad? decía, son oraciones inspiradas, pero también, como te digo, es una experiencia cuando los salmos son una experiencia muy sincera, o sea, no oculta nada de lo que estaba sintiendo en ese momento. Se me imagina a mí que las oraciones inspiradas, yo creo que algunos de ustedes han tenido ese tipo de encuentro con el Espíritu Santo a la hora de hacer una oración. No es una oración común, no es una oración repetitiva, sino que es una oración, como tú decías, sincera a Dios, y el Espíritu Santo te acepta esa forma y entonces te inspira para que tú puedas orar. Lo que dice en la introducción, en la parte inicial: los salmos son oraciones y alabanzas inspiradas de Israel, por lo que en ellos la voz es la de Dios entremezclada con la de su pueblo. Los salmos asumen la dinámica de interacciones vividas con Dios. Los salmistas se dirigen a Dios personalmente como: Dios mío, Señor mío y Rey mío. En otro salmo dice: escúchame, oye mi oración, mira, responde, libérame. Estos son claramente las experiencias de alguien que ora a Dios. Lo que decíamos, ¿no? Son experiencias vividas y que por lo tanto se identifican con nosotros hasta el día de hoy. Dice aquí: la notable belleza y atractivo de los salmos como oraciones y alabanza reside en el hecho de que salmos es la palabra de Dios en forma de oraciones y alabanzas piadosas de los creyentes. Por ende, los salmos aportan momentos de intimidad a los hijos de Dios. Qué lindo esto. Es decir, César, que ahora que nosotros tenemos este libro precioso de salmos, y que, como tú decías, no es un libro, no que son muchos, porque
Cada capítulo es diferente de una persona, un testimonio de otra persona. Entonces vemos que puede ser quizás como una carta del escritor. Pero ahora que nosotros tenemos este libro, nosotros podemos entonces tener más facilidad, por decir así, para clamar al Señor y encontrarnos con Dios y entender de qué manera Dios puede librarnos. Fíjate que estaba pensando que si tal vez tuviéramos un libro diario, 250, un salmo diario, tendremos casi como para hacer un devocional a la mitad del año, reflexionando en un salmo cada día. Sí, porque serían 150 días. 5 meses, ya está como para mayo. Sí, y sería muy bueno, la verdad que no es, hoy que estamos comenzando este nuevo año, sería bueno que pongamos en práctica esta dinámica, ¿verdad? De poder estudiar salmo. Dice aquí César, me gusta lo que dice aquí, el Espíritu Santo, dice que es el que inspira a las personas o a los escritores, ¿verdad?, que hicieron estos salmos. Ahora, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad porque no sabemos pedir lo que conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, dice el apóstol Pablo en Romanos 8, 26 y 27. Es decir, que cuando nosotros oramos a Dios y en nuestras peticiones, el Espíritu Santo como que acomoda las oraciones, ¿verdad? Para que podamos ser, a veces nosotros no sabemos pedir, pero el Espíritu Santo cuando está, Él acomoda las oraciones para que lleguen, al trono de la gracia de Dios y entonces se pueda hacer una petición correcta, como decía Pablo. Fíjate que el libro de Lucas capítulo 20, versículos 42 y 43, Jesús está hablando ahí y dice, pues el mismo David dice en el libro de Salmos, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Se le estaba haciendo referencia al Salmo 110, versículo 1. Si Jesús lo tomó como referencia es porque es una fuente, válida, una fuente fidedigna, confiable, ¿verdad? Como el resto de las Escrituras. Y es importante que nosotros estudiemos, no solamente el libro de Salmos, sino que toda la Escritura, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, ¿verdad? Claro. Pero como en este trimestre estamos estudiando el libro de Salmos, vamos a aprender de qué manera nosotros, o cómo podemos nosotros, ¿verdad?, leer Salmos. Sí. La profundidad espiritual de Salmos aborda una variedad de situaciones de la vida y cruza todas las fronteras culturales, religiosas, étnicas y de género. En otras palabras, cuando leas los Salmos, verás que expresan esperanza, alabanza, miedo, ira, tristeza y dolor, cosas que afronta la gente en todas partes, en todas las épocas y más allá de las circunstancias. Así es. Y también algo importante, nos hablan a todos en el lenguaje de nuestras propias experiencias. Así que cuando tú encuentras un salmo e inmediatamente tú te das cuenta y puedes decir, oye, es lo que yo estoy pasando, es por lo que yo estoy pasando. Pero cuando tú terminas de leer el salmo te das cuenta de que ese personaje tuvo la bendición de ser sanado o librado por Dios. Entonces tú verás que también hay para ti liberación, sanidad y victoria en Dios, ¿verdad? Es importante eso. Ok, vamos a comentar ahora. Sí, dice aquí, Historia de los Patriarcas y Profetas, página 818. Los salmos de David pasan por toda la gama de la experiencia humana, desde las profundidades del sentimiento de culpabilidad y condenación de sí, hasta la fe más sublime y la más exaltada comunión con Dios. ¿De dónde viene? Desde la más, dice, experiencia, toda la experiencia humana, desde la más profundidad, dice, del sentimiento de culpabilidad y también de la condenación, hasta la fe más sublime, o sea, y la alabanza más perfecta, podemos llamar. O sea que ahí estamos involucrados todos en los salmos.
Ahí aparece nuestra experiencia. Es que toda la vida experimentas cosas diferentes, ¿verdad? Así es. Hay un salmo y me gusta mucho porque lo que me dice a mí es que Dios no te deja caer, no te suelta solo porque tú titubeaste o falseaste, por así decirlo. Ajá. Como cuando nosotros, yo imagino a un padre, ¿no? A Dios como un padre que cuando su hijo está aprendiendo a caminar y de repente se escapa de caer, y el papá lo que hace o la mamá lo que hace es levantarlo y sostenerlo con más fuerza por lo que estáis pasando hasta que aprenda a caminar bien. O sea, me gusta el Salmo porque siempre está exaltando a Dios, tanto por sobre los problemas, por sobre los enemigos, en alegría. Dios siempre es el centro de todo esto. Y es lo que dice el día jueves, el mundo de los salmos. Dice, bueno, y yo, hablando del salmo que tú querías comentar, César, Isaías lo dice también de esta manera, Isaías 40, 30 y 31. Los mancebos se fatigan y se cansan, los mozos flaquean y caen, mas los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Es parecido al salmo que tú estabas buscando, porque habla de que Dios no va a dejar a aquel que confía en Él que perezca. Es como el salmo que dice, el salmo César que dice, nunca he visto a un justo desamparado o que mendigue pan, ¿verdad? Porque Jehová siempre ha estado con esa persona. Así que aquí lo tengo, mira el salmo que te decía, 145, 14. Sostiene Jehová a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. Los ojos de todos esperan en ti y tú les das su comida a su tiempo. Fíjate lo que dice aquí en la pregunta que hace el día jueves. ¿Qué lugar ocupa Dios en la vida de los salmistas? El Salmo 16:8 dice: a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. El Salmo 44:8 dice: en Dios nos gloriamos todo el tiempo y para siempre alabaremos tu nombre. El Salmo 46:1 dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. El Salmo 47:1-7 dice: pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo, porque Dios es el Rey de toda la tierra, cantad con inteligencia. Y podemos ver muchos salmos más, ¿sí? Pero dice el Salmo 121:7: Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. ¿Cuál es el lugar que le dan estos salmistas a Jehová? El primer lugar en sus vidas. Esto me recuerda cuando nosotros por lo menos tenemos el día miércoles. Ajá. Como adventistas tenemos la reunión de oración y testimonio, y eso es algo a nivel mundial. Creado especialmente para que usted ese día pueda darle agradecer a Dios, por lo que ha hecho en la vida, ¿verdad? Uno pasa a veces por dificultades, como el salmista, no puede sufrir y puede, qué sé yo, tener cualquier situación. La idea del testimonio es dar a conocer la situación, pero sobre todas las cosas es exaltar el nombre del Señor, ¿verdad? Así es. Cómo Dios te sacó de ese problema que tuviste, de manera que cuando mis hermanos pasen por esa situación sepan cómo conducirse. Y es exactamente lo que pasa, lo que sucede con los salmos. Son experiencias vividas que usted la puede leer, se identifica con ella, pero también le dice cómo va a salir de esa situación. Es importante eso. Me gusta la introducción del día jueves, César. Dice: el mundo de los salmos se enfoca totalmente en Dios. Trata de presentar delante de Dios en oración y alabanza todas las experiencias de la vida. Dios es el creador soberano, el rey y juez de toda la tierra. Él provee todas las cosas para sus hijos. Por tanto, debemos confiar en Él en todo tiempo. En todo tiempo. Yo quiero hacer esta pregunta, César: ¿qué es en todo tiempo? En todo tiempo, siempre. Porque el Señor quiere que nosotros podamos verle a Él como un padre, como un protector, como alguien que está dispuesto a socorrernos en el momento de la angustia o del temor o de la ira, como decía César. Lo mismo que estamos diciendo, dice acá, dice: así como el Señor es el Dios de su pueblo,
omnipresente e infalible, así también el pueblo de Dios tiene a Dios siempre delante de sí. Amén. Sigue diciendo ahí más abajo, la centralidad de Dios en la vida produce la centralidad de la adoración. El culto en el que existían los salmos era fundamentalmente distinto del culto como lo entendemos ahora en la actualidad, porque el culto en la cultura bíblica era el centro natural e indiscutible de la vida de toda la comunidad. Por lo tanto, todo lo que sucedía en la vida del pueblo de Dios, tanto lo bueno como lo malo, se expresaba inevitablemente en el culto. Qué lindo, es maravilloso. Es decir, César, que lo que a ti te pasaba era como que tú pasabas, como tú decías, los días miércoles y dabas tu testimonio, ¿verdad? Dios hizo esto, me libró de esto, y es importante que nosotros nunca dejemos de testificar de lo que Dios hace en nuestra vida. Dice aquí César, me gusta, Dios escucha al salmista, estuviera donde estuviera, y le responde en el momento perfecto, como dice el Salmo 3:4, el Salmo 18:6 y el Salmo 28. El salmista es consciente de que la morada de Dios está ¿dónde? En el cielo. Pero al mismo tiempo Dios habita ¿dónde? En Sion, en el santuario, en medio de su pueblo. Dios está al mismo tiempo lejos y al mismo tiempo está cerca. En todas partes y en su templo está siempre Dios presente. Así que nosotros no podemos decir que Dios no te escucha. Sí, fíjate que una vez yo estaba recién llegado a la iglesia me acordé, y alguien decía que nuestra oración no llegaba al techo. No pasaba del techo. No pasaba al techo porque orábamos débilmente, y uno como que se esforzaba, como que de alguna manera tú te concentrabas en la mente de tal manera que tu oración fuera como con más fuerza y traspasara ahí los cielos. Pero luego entendí que no tiene que ser así, porque Dios no está allá, pero también está aquí. Amén. O sea, eso es lo que dice la Biblia, ¿no? Que Él es el omnipresente. Omnisciente y omnipotente. Por lo tanto, yo puedo orar hasta con mi propio pensamiento. Amén. Y Dios me escucha. Así es. Yo no tengo que hacer ni siquiera expresar las palabras, porque la Biblia dice que antes de que yo la exprese, ya la sabe. Ya la sabe. Entonces, ese es el Dios grande. Es increíble pensar que Dios tiene control de todo el universo, de todo lo que sucede, pero también está presente en mi propio mundo, porque lo que yo estoy pasando no lo estás pasando tú. Yo solo estoy sufriendo en esta enfermedad, en esta situación que pueda, económica, social, no sé, cualquiera que pueda estar sucediendo en mi vida. Y Dios está ahí presente tanto como lo estuvo en el pueblo de Israel. Así es. Y es importante que nosotros no veamos a Dios lejos, sino que lo veamos cerca. Mira lo que dice aquí el discurso maestro de Jesucristo, páginas 73 y 74. Si nos asociamos diariamente con Cristo, sentiremos en nuestro alrededor los poderes de un mundo invisible. Y mirando a Cristo, nos asemejaremos a Él, contemplándonos, seremos transformados. Nuestro carácter se suavizará, se refinará y ennoblecerá para el reino celestial. El resultado, seguro de nuestra comunión con Dios, será un aumento de piedad, pureza y celo. Ahora dice, oremos con inteligencia cada vez mayor. Estamos recibiendo una educación divina, la cual se revela en una vida diligente y fervorosa. El alma que se vuelve a Dios en ferviente oración diaria para pedir ayuda, apoyo y poder, tendrá aspiraciones nobles, conceptos claros de la verdad y del deber, propósitos elevados, así como sed y hambre insaciable de justicia. Al mantenernos en relación con Dios, podremos derramar sobre las personas que nos rodean luz, la paz y la serenidad que imperan en nuestro corazón. La fuerza obtenida al orar a Dios, sumada a los esfuerzos infatigables para acostumbrar la mente a ser más considerada y atenta, nos prepara para los deberes diarios y preserva la paz del espíritu bajo todas las circunstancias. Bueno, es larga esta cita, pero es muy buena. La verdad que nosotros tenemos que aprender, César, a mantener activa la relación con Dios. Si nosotros nos alejamos de Dios, César, seguro vamos a fracasar, seguro vamos a caer. Es algo que tienes que hacer todos los días. Es como
como todo en nuestro cuerpo, a veces las personas dicen que no quieren comer y no comen, y el siguiente día no quieren comer y no comen, y llega un momento en que el estómago ya no quiere comida, y ya está acostumbrado a no comer. Ahora tienen que enseñarle otra vez al estómago a comer. Y esto es la experiencia, una vez que entró en un hospital, viendo a un señor que lo habían operado de próstata. Él no comió en ese inicio varios días. De pronto cuando le llegaron a dar de comer, él le daba asco la comida. Pero entonces le decía, ¿cómo hacen que sea un bocadito? Y ahí como con asco y se la tragaba. Y así fue avanzando otra vez para poder llegar a comer normalmente. O acostumbrarse a la comida, ¿no? Y eso es lo que pasa también con nosotros. Si usted lee la Biblia hoy y la lee dentro de un mes, ya ni se acuerda ni de lo que leyó y no lo relaciona. Pero si usted le da la continuidad cada día, usted va a encontrar un sabor increíble. César, ¿y cómo está viviendo el libro de Salmos? Fíjate que eso es otra cosa que tenía yo pendiente de los salmos. Ajá. El salmo en realidad es un pentateuco, porque son 5 libros en el mismo salmo, el mismo libro de Salmos. ¿Y de qué salmo, cuál salmo comienza un libro? A ver, explícanos. Yo tengo aquí la Reina Valera del 60. Dice en el capítulo 1, o en el Salmo 1, dice ahí libro primero, hasta el capítulo 41. En el Salmo 42 dice libro 2. Libro 2. Y corre hasta el Salmo 72. El libro 3, del Salmo 73 al 89. El 4 va del 90 al 106. Y el quinto libro está del Salmo 107 a 150. Y es interesante con estos libros, esta compilación, esta consolidación de libros, Ajá. dice que fue hecha por los escribas, que al igual que los salmistas eran siervos devotos de Dios y su trabajo estaba dirigido por Dios. O sea, eso no le resta importancia a los salmos. Es más, es interesante como si usted lee cada libro de estos 5 del Salmo, le inicia con una alabanza, pasa por diferentes dificultades y termina con una alabanza. Amén. Y así cada uno comienza con alabanza, pasa por diferentes dificultades y termina con una alabanza. Entonces, el mensaje central, César, es que al final no importa la situación difícil que tú pases. Claro. Lo importante es que si Él está contigo, al final tendrás tú la oportunidad de alabar al Señor por esa situación difícil que Él tuvo contigo, ¿verdad? Digamos que es como nuestra vida, ¿no? Ajá. Puede usted pasar dificultades tremendas y a veces padecer desmayar. Sin embargo, con ayuda de Dios, dirigido por Dios, va a llegar a un final feliz. Amén. Bueno, hemos concluido con esta primera lección, ¿verdad, César? Cómo leer Salmos. Gracias por estar con nosotros, queridos amigos, queridos hermanos. Participemos, estudiemos, propongamos ahora estudiar cada lección, porque vamos a aprender mucho y será de mucha bendición para cada uno de nosotros. No dejemos a un lado, decía nuestro hermano César, recordemos que no estudiamos la cartilla, sino que estudiamos la Biblia a través de la cartilla. Eso es importante. Sí. Además, hemos aprendido que datos interesantes, ¿verdad? Que no lo encontramos en cualquier libro. Y bueno, ánimo para que estudiemos todos los días, ¿verdad? La Biblia a través de la cartilla, y recordándole que puede conseguir su folleto de escuela sabática en cualquiera de nuestras iglesias adventistas. Amén. Y puede también descargarlo en la Play Store, ¿verdad? La escuela sabática, donde se actualiza cada trimestre. Así es, y para los que quieran una cartilla aquí en Chinandega, en León, en Nicaragua, pueden escribirme al WhatsApp y yo se la voy a hacer llegar. Me comprometo con eso. Y nuestro deseo y oración es que el libro de Salmos nos fortalezca en nuestra experiencia de vida y que por medio de él lleguemos a encontrarnos diariamente con Dios de corazón a corazón hasta el día en que veamos a Jesucristo cara a cara. Amén. Recuerden que apenas estamos calentando motores con los salmos, solamente una introducción. Sí. Así que le invitamos para que estudiemos la lección número 2, que trae por título, aquí la tenemos, enséñanos a orar. Esa es la próxima lección que vamos a estudiar. Si todavía no sabes orar, César, ahí vamos a aprender, ¿verdad? Aprender qué dicen los salmos, en qué nos pueden enseñar los salmos.
Bueno, gracias. Recuerden suscribirse al canal, recuerden compartir este video que será de mucha bendición para otras personas y también no se olviden de estudiar su Biblia. Oramos, César. Vamos a finalizar. Te damos gracias, Señor, por habernos permitido llegar al año 2024. Amén, Dios. Gracias porque, como decía Samuel, profeta de Dios, hasta aquí Jehová nos ha ayudado. Señor, no sabemos qué nos depara este año, no sabemos qué nos depara el día de mañana, pero confiamos que así como en tu misericordia nos has traído hasta el día de hoy, seguirás con nosotros, porque tu palabra dice que tú estarías con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pedimos tu bendición sobre este programa, Señor, para que tu Espíritu Santo lo utilice para bendición de muchas personas. Bendice a los hermanos y amigos que nos están viendo a través de este canal. Puedas tú inspirarlos a estudiar tu palabra, Señor, y especialmente en este trimestre el libro de los Salmos. Danos tu bendición, Señor, a todos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, nos vemos en el próximo capítulo de Escuela Sabática Fácil. Que Dios les bendiga a todos.